El río Éufrates, el río más grande de la antigüedad, esconde secretos que han causado preocupación entre la humanidad a lo largo de los siglos. La falta de agua, el aumento de las enfermedades transmitidas por el agua sucia y la inestabilidad política son problemas que aquejan a esta región. Sin embargo, ¿y si les dijera que esto no está ni cerca del problema real con el río Éufrates? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que está sucediendo en este río es una profecía vinculada al fin de los tiempos, la batalla final entre Jesús y Satanás? ¿Qué sucedería realmente si el río Éufrates se secara? Sé que esta es la pregunta que tienes en mente en este momento. En este vídeo responderé a todas estas preguntas. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas al canal, dejes un me gusta y actives las notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido. Para vivir en comunión con Dios, como se describe en el libro del Génesis capítulo 2, es importante considerar el papel del río Éufrates. Este río es mencionado como uno de los ríos que fluían en el jardín del Edén, donde Dios creó a Adán, Eva y todos los animales. En Génesis capítulo 15, Dios también designó el Éufrates como uno de los límites de la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Ese día, Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes, prometiéndoles la tierra que se extendía desde el río de Egipto hasta el caudaloso río Éufrates. El Éufrates, con sus impresionantes 2.700 kilómetros de longitud, es la principal fuente de agua potable para millones de personas en 3 naciones. Sus aguas juegan un papel vital en el riego de cultivos y en la generación de electricidad en centrales hidroeléctricas, beneficiando a más de 1 millón de familias. Sin embargo, lo que solía ser una región próspera y fértil ahora está azotada por el miedo y la incertidumbre a medida que desaparece la principal fuente de agua. Según las autoridades iraníes, en los últimos 3 años, la región ha sufrido lluvias que comienzan más tarde y terminan antes, lo que ha provocado una drástica disminución del volumen de agua del río. En algunos lugares, el Éufrates ya se ha secado por completo. Además de estos desafíos climáticos, hay informes inquietantes de ruidos siniestros en áreas que antes estaban regadas por el río Éufrates. O algunos sugieren que estos misteriosos sonidos están vinculados a los 4 ángeles caídos que Dios encarceló y que serán liberados cuando se cumpla la profecía descrita en el capítulo 9 del Apocalipsis. Además, un grupo de científicos sostiene que la mala gestión de las políticas hídricas por parte de los gobiernos de los países ribereños del Éufrates también contribuye a la disminución del volumen de agua del río. Frente a estos desafíos, es fundamental reflexionar sobre el significado y la importancia del Éufrates, no solo en términos históricos y ambientales, sino también en un contexto espiritual y profético. El destino de este río podría tener importantes implicaciones para la humanidad y el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, según las escrituras bíblicas, es precisamente con la extinción del río que la profecía se hará realidad. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, nos revela que el 6º ángel derramará su copa sobre el majestuoso río Éufrates y sus aguas correrán, preparando el terreno para la llegada de los reyes del Oriente. Estos monarcas, espíritus malignos descritos como sapos, desempeñarán un papel crucial en la movilización de los líderes mundiales para la confrontación definitiva contra las fuerzas divinas. La Biblia también hace mención a los 4 ángeles aprisionados por el río Éufrates, quienes serán liberados con el propósito de quitar la vida a 1/3 de la humanidad. Esto sugiere que el proceso de desertificación que azota el Éufrates desde hace 35 años y que se está acelerando representa una señal del fin de los tiempos. El espíritu del anticristo ya se está manifestando en los corazones de las personas, preparando el terreno para su llegada. El apóstol Juan enseñó que podemos discernir el Espíritu de Dios al confesar que Jesucristo vino en carne. Cualquier espíritu que niegue a Jesús no viene de Dios y, por tanto, es el espíritu del anticristo. Es crucial que permanezcamos atentos a los signos de los tiempos y a la presencia de este espíritu anticristiano, como se describe en las Sagradas Escrituras, mientras esperamos los acontecimientos que conducirán al arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Todo lo que ocurre ante nuestros ojos, incluida la situación en el Éufrates y las señales asociadas con el Anticristo y el Armagedón, es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas. Por lo tanto, no hay razón para temer al Anticristo ni a la batalla del Armagedón, pues la palabra de Dios nos asegura que Jesús triunfará sobre el enemigo y lo arrojará al lago de fuego, donde sufrirá tormento eterno. Si bien es comprensible que estas ideas generen aprensión,
La fe en Jesucristo nos protegerá en el día del juicio y nos llevará a la vida eterna a su lado en la Nueva Jerusalén, donde no habrá más miedo, dolor, muerte ni lágrimas. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por el momento exacto en que ocurrirán estos eventos, sino de qué lado estarás cuando se desarrollen. La Biblia nos advierte claramente sobre la llegada de un individuo que ejercerá un poder sin precedentes y engañará. Este hombre, conocido como el Anticristo, recibirá su poder de Satanás y se levantará en oposición a Dios. Su ambición es ocupar el lugar de Dios y proclamarse divino. El pasaje de Isaías capítulo 14 también describe la caída de Satanás cuando este ángel va a exaltarse por encima de Dios. Toda esta narrativa está relacionada con la rebelión y la búsqueda de poder contra Dios. Aún se desconoce el momento exacto de estos eventos, pero es crucial permanecer alerta, fortalecer la fe en Jesucristo y vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia para estar preparados cuando estos eventos se materialicen. Caminar diariamente con Dios y dedicarte al estudio de la palabra son formas de fortalecerte espiritualmente y estar preparado para enfrentar los desafíos que puedan surgir. La cuestión de si el Anticristo ya ha nacido y espera el cumplimiento de las profecías bíblicas es un tema de especulación teológica. No existe consenso sobre el nacimiento y la identidad del Anticristo, ya que los eruditos y teólogos suelen interpretar las profecías bíblicas de diferentes maneras. El Anticristo es comúnmente visto como un líder malvado que se opondrá a Dios y se proclamará divino. La especulación sobre el nacimiento y la identidad del Anticristo es un tema complejo y, a menudo, se basa en interpretaciones de acontecimientos actuales a la luz de profecías bíblicas. Sin embargo, la Biblia también nos enseña a estar vigilantes y preparados para la venida del Señor, sin importar cuándo y cómo ocurrirán estos eventos. La fe cristiana enfatiza que, sin importar el tiempo o las circunstancias, debemos permanecer firmes en nuestra fe en Jesucristo y vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de la Biblia. En lugar de intentar identificar la figura específica del Anticristo, es más importante centrarse en la relación personal con Dios y la obediencia a sus mandamientos y enseñanzas. Las profecías bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos constituyen un campo de estudio complejo con interpretaciones diversas. Las diferentes tradiciones cristianas adoptan enfoques variados sobre estos temas. Es esencial buscar guía espiritual y dedicarnos a estudiar las Escrituras para profundizar nuestra comprensión de estos temas. Es importante resaltar que estas cuestiones están intrínsecamente vinculadas a las interpretaciones teológicas y pueden diferir según las creencias y tradiciones religiosas individuales de cada persona. Llama la atención que muchas de las señales mencionadas en la Biblia que preceden al regreso de Jesús ya se han cumplido o están por cumplirse. Sin embargo, aún se desconoce el momento exacto de la segunda venida de Jesús, como él mismo afirma en Mateo capítulo 24, versículo 36. Te agradecemos por ver el vídeo hasta el final y esperamos que este mensaje pueda ayudarte a acercarte más a Dios, porque al final del día, eso es lo importante, que tan cerca estás de nuestro Salvador. Cuando no estamos con Él, nada más importa.